un devocional sobre misiones, específicamente sobre la misión de Dios, la misión del pueblo de Dios, o básicamente de nosotros, ¿cierto? Podríamos cambiar incluso el título por la sala central, nuestra misión como el pueblo de Dios. Sí. Vamos a orar y empezamos. Padre, gracias una vez más, Señor, por una mañana en la que podemos estar acá adorándote, Padre, juntos como iglesia. Gracias por esta bendición, Señor, que quizás a veces por la costumbre no la apreciamos, vamos con el día a día y te pedimos, Padre, que nos ayudes a atesorarlo, a agradecer, a estar realmente gozosos por esta oportunidad y que ahora podamos a ver este devocional, Padre, que tengamos los corazones abiertos, que podamos entender un poco más y estar al tanto sobre lo que tú quieres hacer con nosotros, Padre, sobre lo que estamos haciendo en este momento en la iglesia y que podamos todos involucrarnos con amor y con alegría para el avance de tu reino, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Como les decía, la misión del pueblo de Dios o nuestra misión como pueblo de Dios, vamos a estar leyendo Mateo 28, 18 al 20, ya un versículo que conocemos bien, que dice: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto: estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y resulta que acá en la comunidad de la gracia lo estamos haciendo. Yo doy gracias porque estamos en una iglesia en la que realmente nos preocupamos porque el avance del reino se mantenga funcionando, porque estamos involucrados en nuestra misión como pueblo de Dios. Acá vamos a mostrarles unos ejemplos. Hola hermanos, mi nombre es Luz, para los que no me conocen, y quería preguntarles, y que por favor levanten la mano, ¿quiénes se acuerdan de Miguel y Silvia? Eso, varios nos acordamos de Miguel y Silvia. ¿Saben dónde está Miguel y Silvia? Miguel y Silvia están en Ordez, en España. Ellos son nuestros misioneros y ellos querían como que ustedes también supieran algunas noticias. Una de estas buenas noticias es que, para la gloria del Señor, una de las bases misioneras que está apoyando a Silvia y a Miguel en España les dijeron que les van a aportar más dinero para que puedan comprometerse completamente con la obra. Amén. Ahí están Miguel y Silvia con su equipo en España, con Rebeca y con Gabriela. Pásame la otra. Ok, este fue el cierre del año, como un compartir navideño que tuvieron con su estudio bíblico. Ellos tienen un estudio bíblico con varios estudios bíblicos con personas de distintos países. En esta foto hay gente de Venezuela, de Estados Unidos, de Brasil, de Perú. Entonces, tengamos esto presente, oremos por ellos, oremos porque estas personas realmente puedan conocer a Cristo, y oremos también por dirección tanto para Miguel y Silvia como para el resto de su equipo, para Gaby y para Rebeca. Y este fue el cierre de año en el local. Ellos tienen un local donde comparten con las personas del pueblo, donde juegan, y este fue el cierre de año que tuvieron en el local con los niños y bueno, también con los adultos. Ahí está Silvia con varios de los muchachos. ¿Hay otra? ¿Ya? Ok, ya, esto le toca a Kike, pero bueno, es para que sepan un poquito de Miguel y Silvia, que ellos son misioneros, ellos salieron de aquí, nosotros los estamos apoyando para que los tengan presentes en sus corazones. Ahora vamos a ver un video rápidamente sobre las actividades que han estado haciendo el equipo acá en los entrenamientos misioneros.
Gloria a Dios por ese entrenamiento. Luego pasa a la siguiente foto. Ahí pueden ver la vida del mismo con su grupo. La siguiente foto. Ellas incluso han estado viajando en un bote con varias personas. Ha sido impresionante. Y podemos darnos cuenta de que, por favor, la siguiente. La siguiente. Tenemos una tarea. Y es que todos, como parte del pueblo de Dios, debemos predicar. Yo estaba releyendo lo que hemos estado viendo de Hechos hasta ahora, y es impresionante ver lo claro que estaba la iglesia primitiva, lo claro que estaban los apóstoles al momento de ir a predicar. Con todas las cosas que tenían en contra, el Espíritu Santo los animaba y los estaba guiando para que ellos fueran y predicaran la palabra. Los metían presos, venía el ángel y los liberaba. Y no era para la mejor era los liberaba y vayan a predicar de nuevo. Es impresionante la pasión con la que ellos estaban predicando. Y de la misma forma, nosotros hemos sido, como dice acá el eslogan de la iglesia, bendecidos para bendecir. Por favor, la siguiente foto. Podemos ver que hay personas, aunque es responsabilidad de todos, y como dice el mandato de Jesús mismo, vayan y hagan discípulos, podemos hacerlo aquí al lado, podemos hacerlo aquí en otro lado, pero hay personas que dejan atrás lo que conocen, dejan atrás sus comodidades para cumplir con esta tarea que ha encomendado Dios mismo. Por favor, pasa al siguiente. Yo, por ejemplo, conozco a un visitador médico que viaja constantemente por el interior del país para hacer los trabajos que le encomendó su jefe. Por favor, siguiente. Imagínense, llega el presidente con el gerente y le entrega los recursos para que el visitador médico, cuando vaya a hacer sus trabajos, pueda pagar sus viáticos, ¿cierto? Pueda pagar hospedaje, pueda pagar comida y cualquier otra cosa que sea de sus necesidades básicas. Ahora, por favor, la siguiente. Llega la persona al terminar y resulta que, la siguiente foto, por favor. La siguiente, no hay recursos. Imagínense qué pasaría si el visitador médico que va en camino ha sido enviado a hacer su trabajo al momento de presentarse, hacerlo, no tiene dinero, no tiene los recursos, lo que sea que necesite para llevar a cabo su tarea. Siguiente foto. ¿Qué pasa con el gerente? Es un mal gerente. De la misma forma aplica con nosotros, porque no somos sino administradores de lo que Dios nos ha permitido tener. Como les contaba ahorita, repasando un poco lo que estamos viendo en Hechos, nosotros hemos sido bendecidos con la mayor bendición que pueda existir en este universo. Amén. La mayor bendición no es un carro del año, no es una casa, no es la salud y no es ni siquiera la familia, que son bendiciones que Dios nos permite tener a veces. No es lo mayor. La mayor bendición que existe es la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Y Dios nos ha bendecido de esa forma que tenemos un tesoro en nuestras manos que tenemos que compartir con los demás, ¿cierto? Si nosotros sabemos que tenemos este regalo de parte de Dios que puede servirle a cualquier persona que lo oiga, tenemos que ir y ayudar a bendecir a los demás, ¿cierto? Podemos preguntarnos cómo estamos gerenciando los recursos que Dios nos da para sostener a las personas que Él ha enviado. También en la iglesia, aunque no son personas parte de la iglesia, también se apoya a un misionero que está en Asia, que no se puede mencionar el nombre ni el lugar donde está, porque tiene mucha seguridad, por ser un lugar muy delicado para ir a hacer misiones. Y también hay dos misiones
campo, que aunque no se les ayuda económicamente, cuando salen se les ayuda con el hospedaje, se les ayuda con el esparcimiento. Yo antes pensaba que los misioneros iban al campo 20, 30 años y esa gente no volvía a salir hasta ya después de viejos. No es de esa forma. Entonces, resulta que ellos pasan unos meses, están allá trabajando y luego salen, rinden cuentas, le informan de lo que han hecho en ese periodo y también se divierten. Obviamente el descanso es importante, es saludable, no son máquinas los misioneros, y en eso también ayuda la comunidad de la gracia a los misioneros. Por favor, la siguiente lámina. Cuando vemos la tarea que Dios nos ha encomendado como una bendición, deja de ser una carga. Meditando en esto que estábamos hablando, de que tenemos esta gran bendición, tenemos que ver con gozo formar parte del plan de Dios para la salvación de las personas que están allá afuera, acá al lado y hasta los confines de la tierra. Entonces, gocémonos porque Dios nos ha hecho parte de su plan. Amén. Padre, gracias una vez más por el devocional, Señor. Te pido que todas estas palabras caigan en lo profundo de nuestros corazones, Padre. Y si estamos siendo descuidados con la oración, con el dar a las personas, si están nuestras posibilidades, con estar pendientes, mandar un mensaje, Señor, ayúdanos a sensibilizarnos por tu trabajo, Señor, por el trabajo que nos has encomendado. Ayúdanos a estar conscientes de lo que tú quieres que nosotros hagamos, de lo que tú quieres que nosotros estemos pendientes para poder cumplir con la tarea correctamente, Señor. Que vayamos y hagamos discípulos en todo lado. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a este mandato, Señor, día tras día. Es una de las cosas más importantes que podemos hacer como tus hijos, que podamos entender que todas las demás cosas pasan en segundo plano cuando tú nos ordenas hacer algo, Señor. Ayúdanos, nuevamente, Padre, a que podamos obedecer y ser fieles, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. También quería agregar que, por ejemplo, si alguien quiere aportar algo para Miguel y para Silvia, pueden hablar con Cristian. Cristian, levanta la mano. Ahí está Cristian. Pueden hablar con él si quieren aportar algo. Y si quieren aportar algo para Belén y JB, pueden hablar con Julen. Creo que Julen no está. O también pueden hablar con el pastor Iván. Iván. ¿Está ahí? Ahí está. Ok, si quieren aportar algo para Belén y JB, con Iván. Hechos, capítulo 6, versículo 8. De las personas que nos visitan en esta mañana o de las personas que tienen poco tiempo congregándose con nosotros, si necesitan una Biblia pueden levantar su mano y se la hacemos llegar. Digo las personas que nos visitan o las personas que tienen poco tiempo, porque ya los que tienen más tiempo evidentemente saben que deben traer su Biblia a la iglesia, ¿cierto? Entonces, alguna persona necesita una Biblia y se la prestamos, levanta su mano, porque todo lo que anda por allí les hace llegar una Biblia. Es bueno hacernos el hábito, las personas que tenemos el tiempo en el Señor, de tener la Biblia, salir con la Biblia. La tecnología nos ofrece la bendición de que podemos tener la Biblia ahora en digital, en teléfonos, tablet, en no sé cuánta tecnología más existe en este momento. Yo estoy alejado de la tecnología, pero sé que hay muchas ventajas en este momento. Pero saben, nada como tenerla en físico. Es una bendición muy limitada, pero también podemos tenerla en físico y hacer uso de ella. Hechos, capítulo 6, versículo 8. Olvidaba decirle que también nos gustaría algunas láminas de cielo raso, allá al final y acá, y también que está hecha una parte. Todo eso se está haciendo por el tema de los aires acondicionados. En diciembre se cerraron las ventanas, si lo están viendo. Estamos trabajando poco a poco porque los recursos son pocos también. Entonces, a medida que usted va donando, Dios va proveyendo a través de su mano, estamos trabajando. Ya próximamente, los próximos días
si Dios quiere. Tenemos los equipos de aire instalados, estoy funcionando. Quizás el domingo que viene haya aires acondicionados puestos, no estamos seguros todavía, pero quizás haya. La meta sería esa, pero si no hay, no importa, va a seguir congregándonos. Pero vamos poco a poco, ¿sí? Mejorando. No es fácil. Créanme, no es fácil. Los recursos no caen del cielo, los recursos llegan a través de las manos de ustedes. Y cada uno de ustedes sabe cuánto da para la iglesia. Entonces usted dice, bueno, si yo doy tanto, ¿cuánto se puede hacer con eso? Es para que usted tenga un estimado y no vaya a pensar que la comunidad debería estar conectado, instalado, funcionando. Bueno, es progresivo. Hechos capítulo 6, versículo 8 dice, hablamos del resto del tema. La semana pasada el hermano René quedó en el versículo 7 y dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu porque hablaban. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Padre, damos gracias, Señor, por tu palabra leída. Gracias por habernos permitido, Señor, tenerla en esta cultura nuestra, Señor, en nuestro idioma y en muchísimas versiones. Gran bendición para la iglesia venezolana. Gracias, Señor, por cada persona que vino esta mañana. Dame sabiduría, Señor, para expresar lo que acá tú estás diciendo en tu palabra. Y a los hermanos, entendimiento, Señor, para recibir con gozo esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Quiero avanzar lo más que pueda el día de hoy y vamos a ver hasta dónde llego. Básicamente quería avanzar un poco en el capítulo 7, pero esta parte tan importante, el discurso fue una gran bendición, uno de los discursos más largos en el libro de Hechos, una gran bendición para aquellos que la oyeron, pero que a la vez también termina siendo un problema para aquel que la dijo, en este caso Esteban, y gran bendición para nosotros el poderla tener hoy en día. Fíjense ustedes, dice que Esteban estaba lleno de gracia y de poder. Como ustedes saben, y lo dijo el pastor de la semana pasada, Esteban era griego, posiblemente un judío griego que quizás venía de padres, hay varias teorías, pero posiblemente era de un padre judío, madre griega o viceversa. Posiblemente era un griego o una persona que había nacido en el momento de la dispersión y había estado en otros lugares, tenía una buena habla hebrea y estaba en este lugar, y de alguna manera Dios hizo una obra en él y él terminó convirtiéndose al Señor. Dice que dando él sus mensajes, su discurso, eso molestaba a las personas. Si ustedes recuerdan, capítulos atrás, en dos oportunidades se les había prohibido a ellos seguir hablando en el nombre de este Jesús. Sigan viniendo, asistan al templo, vayan a la sinagoga, pero ya no sigan hablando de ese tal Jesús. Pero era imposible, lo digo en varias oportunidades, no para ser específico, pero obedecer a los hombres antes que a Dios. De allí la idea de que no podían callar el mensaje que había en sus manos, porque la llama ardía dentro de cada uno de ellos. Este hermano llamado Esteban tenía una palabra poderosa. Cuando habla poderosa no era de gritón ni de decir cualquier cantidad de cosas extrañas, sino que lo que decía tenía mucha razón, al punto que en el versículo 9 se levantaron varias sinagogas en contra de ellos. Uno de los libertos, otro dice acá de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de donde por cierto era un hombre llamado Saulo, y de Asia. Y estas personas estaban disputando contra él. Los representantes de esa sinagoga se daban a la tarea de empezar a tener discusiones con Esteban, y Esteban tenía algo, no podía callar la verdad que había en él. Pero el
versículo 10 dice, pero no podían resistir a la palabra y a la sabiduría del Espíritu con que hablaba. Es decir, tenía una palabra verdaderamente poderosa. Lo que él decía era para ellos irrefutable. Mira, lo que el hombre dice es verdad, todo es verdad, pero nosotros no estamos haciendo las cosas bien. ¿Recuerdan un caso anterior, años atrás? El de Jesús, que lo que decía era verdad, pero era imposible poder contender contra Jesús. La palabra que tenía Jesús era muy fuerte y ellos no tenían manera de cómo poder responder a las palabras de Jesús. En este caso hay cierta similitud en algunas cosas entre Esteban y Jesús. Sin embargo, Esteban no paraba de decirle. En el versículo 11, la única manera de poder apresar a Esteban para luego acusarle fue sobornar a testigos falsos y decirle, mira, les vamos a pagar y ustedes van a decir que este hombre dijo tal y cual situación, dijo esto, dijo lo otro. Ustedes van a decir mentiras. Ustedes no se preocupen, algo así como que nosotros los vamos a defender. No sé si en algún momento me han leído algo muy similar en los evangelios, ¿verdad? Entonces dice que levantaron al pueblo, hicieron que el pueblo se molestara, y a los ancianos y a los escribas, y a repitiendo, verso 12, le arrebataron y le trajeron al concilio y pusieron testigos falsos que decían, ya se los acabo de decir, ellos iban a decir, hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron como el rostro de un ángel. Oye, lo que dicen es verdad, porque lo dicen los testigos, pero la cara del hombre no pareciera ser lo que ellos están diciendo. Hubo quizás, voy a decir quizás, porque puede suponerse que no sea así, sino que el hombre tenía una cara de inocente en lo que quizás ellos estaban diciendo, como la semejanza de un ángel. No, este hombre no tiene cara de decir eso que ellos están diciendo. Pero de alguna manera, ellos dijeron, hay que escucharlo. Hubo un poco más de justicia en el juicio que le estaban haciendo a Esteban que el juicio que se le hizo a Jesús. El juicio de Jesús se hizo durante la noche y el de Esteban se hizo durante el día. Pero en el capítulo 7, verso 1 dice, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Le hizo la pregunta de la cara, ¿es verdad lo que se está diciendo? Y él dijo, obviamente tenían que darle la palabra para defenderse a un acusado y específicamente en el caso de ser un hereje, como era lo que se le estaba culpando a Esteban en ese momento. Él dijo, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios te trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora, y no le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando a él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia será extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Era costumbre de los hebreos, antes de dar una explicación de algo, recitar palabras del Antiguo Testamento, especialmente de sus antepasados. En este caso, él de alguna manera honraba a los judíos al hablarles de su padre Abraham, si en tal caso no fuese judío, pero él estaba honrándoles allí a ellos, hablándoles de Abraham y de cómo Dios le llamó y le sacó y le trajo una tierra y le dio una promesa, y luego le dice que también su pueblo iba a entrar, su descendencia, a un lugar donde durarían 400 años en cautiverio. Básicamente, el tema les está diciendo, esta tierra que ustedes están llamando como Tierra Santa, aunque Dios se la prometió a Abraham y él nunca la pudo tener como tal, sin embargo, era necesario que para obtener la Tierra Santa, como los judíos le llaman, tenían que vivir un proceso. Para los judíos, evidentemente entonces sucede en las zonas de Jerusalén. Para los judíos era la mejor de la tierra, la mejor de las zonas estar en Jerusalén. Y ellos cuando decían, estamos en el mejor de los lugares, estamos en el lugar perfecto, Jerusalén, la patria, la tierra santa que el Señor nos dio. Ellos llegaron a un punto
donde posiblemente, o lo más seguro, es que ellos idolatraban la ciudad de Jerusalén, y fue básicamente parte de la discusión o de la conversación que tuvo Jesús con la samaritana. ¿Recuerdan? Que la samaritana le dijo: pero ustedes los judíos dicen que solo es en Jerusalén donde se debe adorar, y nosotros los samaritanos no tenemos acceso a ir a Jerusalén, porque ustedes nos desprecian a nosotros, nos tratan como si fuéramos dedos de alguna manera. Y Jesús dice: no solo en Jerusalén se debe adorar. Básicamente, los judíos tenían una creencia de que la única tierra, la mejor tierra, el mejor lugar para adorar tenía que ser en ese lugar de Jerusalén. Y cuando Esteban les está diciendo esta tierra santa, les están refiriendo básicamente ideas de que no solo en Jerusalén era el lugar donde se debía adorar. Quiero invitarles a Jeremías capítulo 7 y ver algo que Dios le dijo allí a Jeremías en el capítulo 7, entendiendo de su cultura judía, de que ellos solamente tenían el lugar de Jerusalén y que era la mejor de los lugares, la mejor tierra para ellos adorar. Jeremías 7 dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra. Oíd palabra de Jehová todo Judá, los que entráis por esta puerta para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Jeremías les está recordando a ellos que no solamente por estar en la tierra donde habitaba el templo de Jehová, ellos tendrían todo listo y que podían seguir cumpliendo todas las cosas. Dios les está inquietando a ellos es: cambien su conducta, cambien su corazón y dejen en cierta manera de pensar que porque están en el templo de Jehová o en la tierra santa, ustedes tienen todo lo mejor y no van a tener ningún tipo de problemas. Es como los cristianos que piensan a veces que porque bueno, yo voy a la iglesia y me santifico. Entonces traemos a veces como la cultura de la iglesia universal, que te decía la cultura de la iglesia universal, que debes ir por lo menos una cierta cantidad de veces a la iglesia y tener cierto ritual dentro de la iglesia, y ya eso te da para la santidad. Jeremías lo que les estaba diciendo a ellos: Dios no quiere solamente que se conformen al templo y a la tierra santa, sino que los caminos, su estilo de vida cambien para agradar a Dios, más que estar agradando a Dios en una tierra donde su corazón realmente ni se ha convertido. Luego del versículo 8 de este capítulo 7, básicamente él continúa ahora con otra historia y le dice, verso 8, fíjense las historias que trata. Él hace como una remembranza o unos recuerdos desde el Antiguo Testamento hasta ese momento, hablándoles a ellos de distintas situaciones y distintos personajes del Antiguo Testamento. Verso 8: y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al octavo día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Verso 9: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y a la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, el número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Ahora, este caballero Esteban pasa a otra historia. ¿Cuál historia? La historia de José. Si había un personaje de los judíos después de Abraham que tenía muy alta estima, era José, porque básicamente ellos decían: José, wow, gran administrador, quien ayudó a los egipcios, quien llevó a todos nuestros
antiguos antepasados y los llevó a esa tierra y allí los sostuvo durante 400, bueno, durante la vida de ellos, pero luego quedamos 400 años allí. Sin embargo, ellos, escuchando la historia de José, ellos no estaban fijando en algo. José les estaba diciendo, Dios prosperó y levantó, de hecho el tema le está diciendo, Dios prosperó y levantó e hizo una gran nación de Israel, donde en una tierra extranjera, no en esta tierra donde ustedes están idolatrando o donde ustedes idolatran la tierra y el templo también, sino que Dios lo hizo donde fuera, pero allí ellos quedaron en cautiverio por mucho tiempo. Dios trajo la prosperidad en ese entonces para Israel, estando allí José y estando el pueblo en ese lugar. Ellos pensaban, y básicamente era algo que a ellos les dolía mucho entender, que su nación había crecido como personas dentro de tierras extranjeras, ¿saben? De alguna manera, los escribas y fariseos tenían muy en serio sus raíces y decían algo así como, somos lo mejor que puede existir, la mejor cultura, la gente más preparada. Y así con eso, ellos menospreciaban a otras culturas, en este caso a la cultura griega. Aunque los griegos tenían y buscaban mucha sabiduría, los judíos decían, nosotros tenemos el poder de muchas cosas. Sin embargo, eso los había hecho a ellos confundirse al punto que ellos idolatraban ahora no solo la tierra, sino también al templo, que es del versículo 17 en adelante. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia por nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino el corazón de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos y los ponía en paz, diciendo, varones, hermanos, sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres matarme como matasteis ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra, imagina, santa, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. ¿Qué les estaba diciendo allí? Citó a Moisés, otro de los más grandes en la cultura hebrea y uno de sus líderes libertadores más tomados en serio por los judíos. Esteban les está hablando también de la historia de Moisés y les está diciendo, ustedes, en pocas palabras, aunque conocen a Moisés y conocieron su ley y muchas de estas cosas, ustedes no están obedeciendo a la ley de él. Y el pueblo de ese entonces terminó por rechazar a Moisés, porque Moisés se presenta como entre sus hermanos y trata de ayudarles a dirigir en estas situaciones que han entre ustedes, y ustedes, lo que siempre les recalcaba,
algunas veces Esteban decía nuestro padre, y otras veces decía sus padres cuando les hablaba en negativo. Y les está diciendo en esta oportunidad, no quisieron recibir a Moisés, estuvieron en desacuerdo porque Moisés los defendió. Y básicamente él les está hablando en cuanto a la Tierra Santa, nuevamente en la Tierra Santa, Deuteronomio, no se distraigan por el ruido, Deuteronomio capítulo 18, versículo 18. ¿Lo tienen? Deuteronomio 18, versículo 18. Fíjense lo que les dice allí. ¿Lo tienen? Listo, ahí está. Entonces dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Él les estaba diciendo que Moisés se levantó en medio de todos ellos, también como profeta. Pero el pueblo no quiso tampoco aceptar a Moisés. Vean el versículo 35. Disculpen que la lectura es tan larga, pero tenemos que ir para seguir la idea de lo que está presentando el tema. Verso 35 dice, a este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Luego les dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel, que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Básicamente, lo que Esteban está diciendo es nadie creyó tampoco a Moisés. Al que ustedes llaman el libertador, nuestro padre, Moisés y todo eso, ustedes no quisieron creerle. Y en sus corazones la mayoría se volvía a Egipto. Recuerdan cuando instigaban a Moisés y le decían, allá teníamos cebollas, allá teníamos puercos, allá había comida, teníamos carne, todo lo que necesitamos. ¿Para qué nos trae aquí a morir de hambre? ¿Qué es esto que has hecho, Moisés, con nosotros? ¿Cuál mal nosotros te hemos? ¿Cuál mal nosotros hemos hecho aquí para que nos hagas de esta manera? Entonces el versículo 40 dice, cuando dijeron a Aarón, haznos dioses. ¿Saben qué es algo que los judíos no quieren recordar, y menos de la época, en este momento donde estaba Esteban? Estos versículos. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. ¿Saben qué? Los judíos se volvieron en pos de la idolatría y fueron a Aarón, hermano de Moisés, y dijeron, mira, Moisés subió al monte y lamentablemente algo le sucedió en el monte y no vino más. Entonces, como estamos acostumbrados en Egipto a los dioses de ellos, ¿qué tal si hacemos eso? Nos hacemos un Dios y tenemos la semejanza de alguien que está aquí en nosotros o entre nosotros, y tú haznos eso, aquí está todo nuestro oro. Y así lo hicieron. Algunos rabinos hebreos dicen que estos no fueron los judíos o los israelitas quienes decidieron hacer esto, sino que fueron las personas egipcias que salieron con ellos quienes instigaron para que esto se hiciera. Pero lo que aquí les está citando es Éxodo 32, vamos a buscarlo, versículos del 1 al 6, donde claramente queda en evidencia que no fueron las personas egipcias quienes instigaron o presionaron a Aarón para hacer esto, sino que efectivamente había sido el pueblo de Israel. Éxodo 32, versículos del 1 hasta el 6. Dice, y dio a Moisés, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate,
haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajo a Aarón. Y él los tomó por las manos de ellos y le dio forma con Urim, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. ¿Qué hicieron? Se olvidaron del Dios que los había sacado con mano poderosa de Egipto, y entonces ahora se van a imponer la idolatría, haciéndose sus propios dioses, imágenes, como dice la Escritura, de fundición. Hagámonos un becerro, y así lo hicieron. Y luego, ¿qué hacían ellos? Todos adoraban al becerro. ¿Qué semejanza hay entre esa historia que les está dando Esteban acerca de Moisés, o de ese momento, la historia de Moisés y de ellos? Es que ellos se hayan ido en pos de la idolatría, y ahora no solo adoraban la tierra que llamaban Tierra Santa, Jerusalén, la ciudad santa, Jerusalén, la ciudad de Dios, sino que también estaban adorando al templo. Y ustedes se ponen a ver, pero ¿cómo adoraban al templo? Ellos vendían el mejor de los tributos para el templo. Ellos decían: el templo lo dejó Dios para que nosotros adoremos en el templo. Pero de alguna manera ellos se habían olvidado de lo principal del templo, que era para que los que no conocían a Dios, las personas de otras regiones, pudiesen venir al templo y pudiesen ser alcanzados allí, estando en ese lugar, el sitio de adoración. Versículo 42 dice: y Dios se apartó y nos entregó a que rindieran culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Especialmente eso está en Oseas, ¿verdad? Ahora, no es el templo la casa de Dios, es lo que quiere enfatizarles. ¿Acaso me ofreciste víctimas? Esto lo dice Amós. Víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel. Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc, un dios pagano, imagínense, y la estrella de vuestro Dios, noten la palabra Dios en minúscula, Renfán, figura que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a la vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo. ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Eso está en Isaías capítulo 66, versículos 1 al 2. ¿A dónde está yendo ahora Esteban? Ustedes adoran el templo, se han vuelto idólatras del templo, habían llegado al punto donde no dejaban a los gentiles a entrar al templo. Entraban hasta cierta zona y no se les permitía ir a otra zona. ¿Cuál era la finalidad del templo? Era que las personas, el pueblo, conociese a Dios en el templo. No porque Dios moraba y estaba siempre en el templo. Recuerden ustedes que a Dios nadie lo puede contener, y tal como Él cita acá, el templo no es la casa de Dios. Hay algo que se llama templolatría, no sé si han oído esas palabras. Personas que se vuelven idólatras de la iglesia, personas que se vuelven idólatras de los lugares, de los sitios, de algunas situaciones, como personas que dicen: este es mi lugar santo en la casa, aquí yo entro en tal y cual forma, tal o cual posición, y lo hago de tal manera, porque es el lugar donde yo adoro a Dios.
entonces se vuelven más idólatras del lugar donde están, como estas paredes, 4 paredes. Está muy bonito, bueno, se está trabajando, no está tan perfecto, pero hay personas que se vuelven idólatras de los lugares. Bueno, yo quiero que aquí dibujemos una palomita que simule que es el Espíritu Santo, que haya una cortina donde esa cortina nadie puede pasar porque aquí es donde mora el Espíritu Santo. ¿Sí? Se hace como una especie de tempolatría del lugar. Y eso es lo que Él les está diciendo a ellos. Ustedes se han vuelto idólatras del templo, anhelan el templo y todo lo que hacen está en pro del templo. Y es por eso que Jesús, hablando con la mujer, cita en el lugar. Ustedes dicen que solo en Jerusalén es donde se debe adorar. ¿Por qué? Porque ellos tenían en su mente que era la tierra santa con el templo que Dios había mandado hacer y que Dios moraba y habitaba en ese lugar. ¿Sí? Está bien la reverencia dentro de la iglesia, dentro del espacio que ustedes están, pero no debemos creer que solo Dios habita en este lugar. No es que voy a la iglesia donde está mi Señor, voy a la iglesia porque voy a conseguirme con mi Señor. Bueno, y el Espíritu Santo no mora en el corazón de cada uno de ustedes. No está el Espíritu Santo andando con ustedes en todas las cosas que hacen. Entonces pensamos que solo está la iglesia y nos volvemos santos cuando estamos solo en este lugar. Pero cuando estamos en el trabajo, en otros lugares, Dios no está aquí. Sí, entonces puedo hacer y deshacer acá. Pero cuando voy a la iglesia, tengo que tener cierta, ustedes saben, cierto respeto, cierta posición, qué sé yo, ciertas cosas que la gente a veces asume cuando está en la iglesia. Santo, la santidad no se muestra solo en la iglesia, ni Dios está solamente en la iglesia. Dios está donde usted está, porque el Espíritu Santo y Dios mora en usted. Si usted está dando mal testimonio en su casa, no crea que su familia va a venir al Señor. Si usted da mal testimonio en su trabajo o empleo o empresa, no crea que las personas que están allí van a venir al Señor porque usted es el jefe o lo que sea. No, la gente va a venir al Señor por el ejemplo que usted como cristiano y la obra que el Espíritu Santo hace en cada corazón. Esteban continúa en su historia, es bien, en el versículo 51 diciéndoles: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros recibís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Bueno, esto básicamente es una ofensa para ellos, pero eran palabras duras que Dios les había dicho a ellos en Deuteronomio, cuando les dice que ellos no se habían convertido. Físicamente tenían las marcas de una persona convertida a Cristo o a Dios en el Antiguo Testamento. Se habían circuncidado. Era la señal física de que de alguna manera obedecían a Dios. Pero internamente su corazón era un corazón incircunciso. No creía a Dios. ¿Sí? Es como las personas, los hijos de los cristianos que a veces asisten a la iglesia y dicen: no, es que mi mamá me lleva y yo voy, bueno, me acostumbré a ir, pero a mí no es que me guste la iglesia. Es lo que les está diciendo aquí. Todos ustedes físicamente parecieran ser buenos judíos e hijos de Dios, pero internamente no lo son. Y por eso le dice: incircuncisos de corazón y duros de cerviz. Verso 52: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Esto sí dolió. Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Me imagino a Esteban viendo la cara de cada uno de ellos. Recuerden que había 5 sinagogas, representantes de 5 sinagogas allí, viendo la cara de molestia que esta gente les estaba colocando a él, y ya fue como directo al grano. Ustedes rechazaron a Jesús. Ustedes, tal como lo hicieron sus padres, rechazan a Dios en todas sus cosas y se han vuelto idólatras del lugar y también del templo. En el 54 viene el desenlace final de todo. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Me imagino las comiquitas cuando crujen los dientes, ¿no? Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos
y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban básicamente dice a voces la visión que está teniendo en el momento de su juicio. Era costumbre en la cultura judía, cuando se iba a sentenciar a alguien, que se pusiera de pie el sumo sacerdote y dictara la sentencia. En este caso, el sumo sacerdote no se puso en pie, sino que él dice: estoy viendo una visión y veo al Hijo de Dios a la diestra de Dios, o al Hijo del Hombre a la diestra de Dios, a Jesús, y dice: lo veo allí como dictando la sentencia que debo tener yo. Y en ese momento él dice que veía los cielos abiertos también. Eso hizo o trajo más molestia entre ellos, y ellos dijeron: basta ya. Por la cultura judía había que desnudar a alguien que debía ser apedreado o que debía ser matado en ese momento. Allí no se ve que desnudan a Esteban, sino que ellos son quienes se quitan la ropa, como diciendo: asumimos nosotros la culpa. La oración de Esteban debió ser, según la cultura judía, una de pedir perdón. Pido perdón por la falta o por haberme desviado. Quiero retractarme de lo mal que he hecho, aunque sé que voy a morir. La oración de Esteban no es esa, sino es: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, porque prosiguieron a apedrear. Lo que llamó mucho la atención es por qué ellos se desnudaron y no desnudaron a Esteban, porque ellos estaban asumiendo la culpa por lo que iban a hacer en ese momento, ya que el Imperio Romano no había dado la orden de apedrear. De alguna manera, ellos nuevamente quebrantan sus leyes y sus costumbres al apedrear a un hombre sin haber sido sentenciado, o que el Imperio Romano hubiese dado la orden de que se hiciese el apedreamiento. Pero vemos el corazón generoso de Esteban al hacer una oración por ellos, sabiendo: ya me van a matar, ya acabo de ver la visión, estoy viendo al Hijo del Hombre. Lamentablemente ellos, ninguno se convirtió, pero sí seguramente quedó en la conciencia de alguno de ellos. En este caso, ese tal Saulo, el acto que se había hecho, un acto ilegal de apedreamiento y de matar a una persona a quien ni siquiera se le había hecho ningún tipo de juicio. En el versículo 1 del capítulo 8 dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Se inicia la persecución por causa de un hombre que se levantó a hablar una gran verdad. ¿Saben? Este mensaje que este hombre dio es un gran mensaje para ser analizado y estudiado texto a texto y palabra por palabra, específicamente por esas personas que a veces pueden vender su mensaje por causa de temor o por amenazas, que pueden venderse a sí mismos por cualquier tipo de cosas, como hicieron estos que recibieron dinero o hechos para venderse y decir: sí, le hemos escuchado decir tal o cual cosa. Pienso que este ejemplo de Esteban pudiera ser un llamado de reflexión para la mayoría de nosotros en estos días, ¿sí? En cuanto a cómo vivimos nuestras vidas y si verdaderamente somos ejemplo o no lo somos. Los escribas y fariseos no estaban siendo un buen ejemplo para los de su nación, y era básicamente lo que Esteban quería enseñarles, construirles a ellos cuando les está recordando todos sus hechos pasados. Pero ellos no estaban interesados en el cambio, sino seguir manteniendo su estatus dentro de la nación. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra leída, Señor, y específicamente por esta gran enseñanza, esta
esa gran predicación que nos deja acá, Señor, ese joven llamado Esteban, que lleno de mucha fe, mucho valor, Señor, y ante 5 representantes de distintas sinagogas, Señor, no se amilanó ante ellos, sino que se mantuvo fiel y firme, Señor. Ayúdanos también a nosotros, Señor, cuando tengamos que presentar defensa, Señor, acerca del mensaje que tenemos, del mensaje que hablamos, y específicamente de ti, Señor, que podamos presentar defensa con valor, Señor. Que no nosotros desde ahora empecemos a prepararnos por si en algún momento hubiese que presentar defensa de ti ante alguien, Señor. Sabemos y estamos claros que usted no estaba bien preparado para ese momento que le tocó vivir al presentar defensa, iniciando desde el Antiguo Testamento y hasta el momento en que estamos hablando de ti, Señor. Que no temamos, o que si el temor viene, Señor, no nos domine en ese momento, sino que podamos mantenernos firmes delante de ti para hablarle a cualquier persona, Señor. Sea quien sea, podamos hablarle, Señor, y recordarles que sin ti no van a merecer el cielo, Señor. Gracias, Dios, por cada persona que está en esta mañana en este lugar. Ayúdanos a continuar en tus caminos, Señor, y a perseverar, manteniéndonos siempre firmes en ti, Señor. En el nombre de Jesús.